Un saludo a los estudiantes de noveno de la institución educativa Colegio Miguel Ángel Martín de Villavicencio Meta. El día de hoy vamos a trabajar el referente de conocimiento funciones cuadráticas. Los matemáticos árabes hicieron importantes contribuciones a la matemática en la época llamada la Edad de Oro del mundo musulmán, entre el año 700 y el 1200 después de Cristo aproximadamente. Ellos lograron preservar el legado matemático de los griegos, tradujeron y divulgaron los conocimientos matemáticos de la India y asimilando ambas corrientes aportaron mucho al álgebra y a la trigonometría. El más recordado de los matemáticos árabes de esa época es Mohammed al-Khwarizmi, quien escribió varios libros de geografía, astronomía y matemáticas. En su tratado sobre álgebra, Al-Khwarizmi explica la manera de resolver ecuaciones cuadráticas de varios tipos. Tanto el planteamiento como la solución de las ecuaciones era dado en palabras, pues no se utilizaban aún símbolos algebraicos como hoy en día. Fue mucho después, en el siglo XVI, cuando comenzaron a introducirse los símbolos que hoy se utilizan en el planteamiento de ecuaciones. Uno de los matemáticos que mayor influencia tuvo en este cambio favorable para el desarrollo del álgebra fue François Viet. Con el uso de símbolos para expresar la incógnita y los coeficientes de una ecuación, se impulsó enormemente el desarrollo del álgebra, pues se facilitó el estudio de ecuaciones de grado 2, 3 y 4. Entonces, con la pequeña reseña histórica, ya damos inicio en forma al estudio de las funciones cuadráticas. Una función cuadrática es aquella que tiene la forma f de x igual o y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde las constantes a, b, c pertenecen al conjunto de los números reales y con una restricción a diferente de cero. Entonces, esta primera constante, el coeficiente de x al cuadrado, debe ser un real distinto de cero. Entonces, ejemplos de función cuadrática puede ser 5x al cuadrado más 4x más 3, donde a está jugando el papel de 5, b 4 y c 3. Otros ejemplos de función cuadrática puede ser menos 5x al menos 8x al cuadrado, menos 20x más 4 o un medio x al cuadrado más 2x más 50. Ahora, hay casos en donde la constante b es cero. B, tanto b como c pueden ser cero. La única restricción es que a no puede ser cero. Entonces, en el caso que b sea igual a cero, la función cuadrática tendría forma de 5x al cuadrado más 1 o 10x al cuadrado más 80 o menos 5x al cuadrado menos 3. Ahora, el caso en que c sea igual a 0, pues la función cuadrática tendría forma de menos 3x al cuadrado más 8x o menos 20x al cuadrado más 7x o 17x al cuadrado más 4x. Entonces, elementos de una función cuadrática. La representación gráfica de una función cuadrática es una curva llamada parábola. Esta es la curva, a esto es lo que se denomina parábola. En la parábola se pueden distinguir varios elementos. Primero es la abertura o la concavidad, en este caso es cóncava hacia arriba. El otro es el vértice, el otro elemento. El otro es el eje de simetría, aquí está señalado. El otro es intercepto en el eje Y, se llama intercepto en el eje Y, puesto que la curva, la parábola, choca, digámoslo así, en el eje Y. Aquí hay un punto de intersección, por eso se dice intercepto en Y.
Aquí por este lado tenemos los interceptos en X, puesto que la curva choca al eje X en estos dos puntos, por eso se llama intercepto en X. Entonces, ahora vamos a analizar detalladamente la función cuadrática. Entonces tenemos el primer análisis. Si y es igual o f de x igual a x al cuadrado más bx más c, aquí tenemos la función cuadrática con a mayor que 0. Si este coeficiente de x al cuadrado es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba, o sea, es cóncava hacia arriba y su punto mínimo es el vértice. Aquí tenemos el gráfico. Si esa constante a es mayor que 0, por ejemplo, un medio puede ser 2x al cuadrado más 5x más 20, o puede ser un medio x al cuadrado más 3x más 7, o puede ser 6x al cuadrado más 2x más 17. Entonces, cuando esta constante es mayor que 0, a mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba, abre hacia arriba y su punto mínimo es el vértice. Ahora tenemos el otro caso, la función cuadrática ax al cuadrado más bx más c puede ser y igual o fx igual. Ahora, si esta constante es menor que 0, puede ser y igual menos 5x al cuadrado más 2x menos 3, o puede ser fx igual a menos un medio x al cuadrado más 9x menos 1, o puede ser y o f de x igual menos 20x al cuadrado más 7x menos 4. El signo de la constante b y c en este caso no afecta mucho. El que afecta, la constante que afecta es la a, el coeficiente de x al cuadrado. Si es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo y su punto máximo es el vértice. Entonces seguimos analizando la función cuadrática. El vértice. El vértice es este puntico rojo que tenemos por este lado. Aquí tenemos un vértice mínimo. Aquí tenemos el otro vértice para el del caso cuando la constante es menor que 0. Y este vértice es un punto de coordenadas HK. H apuntando hacia la X y K que hace referencia a la Y. Coordenadas H, K, en el cual h es igual a menos b sobre 2a, que es una especie como de fórmula, digámoslo así, dependiendo de estas constantes a y b, y k se halla pues dependiendo del valor que nos dé aquí en la h. Si tenemos el valor de la h, que es un punto x, con ese valor podemos reemplazar y hallar el valor de k. Ahora, existe otro método que es la misma h que equivale o la forma de hallarla es menos b sobre 2a y para hallar la coordenada k lo hacemos mediante la expresión 4a por c menos b al cuadrado dividido entre 4a. Es muy importante que cuando tengamos la función cuadrática identifiquemos muy bien qué equivale la a, la b y la c, cada una de las constantes dentro de la función cuadrática. Seguimos analizando. La función dice que la recta paralela, esta recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la parábola, el eje de simetría siempre va a pasar por el vértice de la parábola. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Ahora, para hallar el intercepto en el eje Y, el intercepto en el eje Y es este puntico, y para hallar el intercepto en el eje Y igualamos x igual a 0 en la función. En la función f de x o y f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces, igualamos x igual a 0 en la función.
Ahora, los interceptos en X, que es este puntico que está por este lado, y este otro puntico, que son los puntos de intersección de la parábola con el eje X, para hallar esos interceptos en X, igualamos Y por 0. Igualamos Y por 0, reemplazamos Y por 0 en la función ax al cuadrado más bx más c. Entonces, para el intercepto en Y, trabajamos x igual a 0 y para los interceptos en X, trabajamos Y igual a 0. Ahora el dominio. El dominio de la función de una función cuadrática es el conjunto de los números reales. Es el conjunto, el dominio de los números reales, puesto que la función cuadrática no me da ninguna restricción para darle valores en el eje X. Podemos darle los valores que queramos al eje X, puesto que la función cuadrática no nos da ninguna restricción para darle valores a X. Podemos darle valores de X igual a 1, X igual a 2, X igual a menos 1, X igual a menos 2, X igual a menos 200, X igual a 200. Eso quiere decir que pues, el dominio es igual al conjunto de los números reales. Y el rango tiene la siguiente característica. Si la parábola es cóncava hacia arriba, el rango es el intervalo k, infinito, o sea, hacia arriba. El rango es la relación directa que tiene la parábola con el eje Y. Entonces, cuando es cóncava hacia arriba o cuando abre hacia arriba, el rango es el intervalo cerrado k hacia el infinito. Entonces, k cerrado, más infinito. Ahora, si la parábola abre hacia abajo, el rango sería desde menos infinito hasta k cerrado. Eso en cuanto al rango. Eso es, muchachos. Entonces, bendiciones para todos.